Bien, chicos, tenemos que pasar al capítulo 2. eh, cinemática unidimensional. Entonces, bueno, no sé si están ahí, van a apuntar o nada más van a escuchar. Sí, pero voy a tomar apuntes. Ok, entonces vean. Bueno, el capítulo 1, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo fue notación científica, conversiones, vectores, ¿verdad? Todo eso son herramientas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para poder ya empezar a desarrollar lo que son para ir construyendo, ¿verdad? Conocimiento en física, digamos, que ya ustedes puedan resolver los problemas, que puedan, ¿verdad? Etcétera. Entonces, lo que estuvimos viendo en el capítulo 1 son herramientas. Entonces acá, bueno, ya vamos a empezar con el estudio del movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, se me corrió ya dos. Entonces, bueno, ya, algunos conceptos importantes, ¿verdad? Eh, el estudio del movimiento, ¿verdad? Se le denomina cinemática, ¿sí? Cinemática es una palabra de una raíz griega que indica movimiento. Entonces, vamos a decir que la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento. Aquí hay algo muy importante que hay que señalar. En la cinemática nosotros simplemente describimos el movimiento, ¿verdad? Contemplando variables como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, el tiempo, sí, pero no estudiamos las causas del movimiento. O sea, simplemente el movimiento se da y usted simplemente estudia las diferentes fases del movimiento. Puede hacer descripciones, por ejemplo, no sé, que ustedes vayan en un automóvil y que sepan, no sé, con qué razón el carro desacelera. Entonces, que ustedes llevan a cierta velocidad, entonces usted podría como describir cuánta distancia va a recorrer el carro antes de frenar totalmente. O sea, ese tipo de cálculos sí se pueden hacer, pero las causas del movimiento no, no se estudian. Eso sería para la parte de dinámica, entonces ya ahí sí, ya estudiamos las leyes de Newton, entonces, ok, mira, sí, si yo aplico una fuerza, el auto se mueve, etcétera, etcétera. De momento, entonces, vamos a realizar una descripción del movimiento sin estudiar sus causas. Y vamos a empezar a estudiar, digamos, el movimiento rectilíneo, que sería el movimiento más sencillo de describir. Tal como su nombre lo indica, es un movimiento en línea recta. Entonces, aquí, ¿verdad? Eh, distinguimos entre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué sería el movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento que se realiza a velocidad constante y en línea recta. O sea, ese es el movimiento más sencillo que podemos explicar. Por ejemplo, no sé, como que ustedes digan, imagínense que de aquí de San Isidro a San Vito fuera en línea recta, son, pongámosle, 90 kilómetros. Entonces ustedes agarran, se montan al automóvil. Igual vean que es como un movimiento muy idealizado, porque en el momento en que usted arranca hasta que consigue cierta velocidad, ahí yo no tengo, o sea, ahí el movimiento no es uniforme, o sea, ahí hay una aceleración. Ya después de eso, yo alcanzo, qué sé yo, 90 kilómetros por hora y me voy en línea recta a 90 kilómetros por hora de forma constante, entonces yo voy a durar una hora, un poquito menos, ¿verdad? Porque hay un trayecto ahí en el que tuve que acelerar para llegar para moverme en esos 90 kilómetros. Entonces, simplemente, para irles adelantando, ¿verdad? ¿Cuál sería la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme? Que es la más fácil de todas. ¿Alguien que me la diga? ¿O cuál cree que podría ser? Distancia sobre tiempo.
Sí, la velocidad sería distancia sobre tiempo, o yo podría llegar y decir que la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. O X, ¿verdad? Porque si estamos hablando en línea recta, ¿verdad? Y aquí estamos hablando, ¿verdad? En una coordenada nada más. De momento vamos a estudiar movimiento en X, entonces yo podría decir que X, Distancias por tiempo. X, que sería la distancia, es igual a la velocidad por el tiempo. Igual, vea, hay algo que no vimos en el capítulo 1, ¿sí? Pero igual podríamos, digamos, irlo desarrollando ahí, ¿verdad? Conforme vamos viendo los temas, que se llama análisis dimensional. Entonces, por ejemplo, vean, en las ecuaciones hay que tener cierta consistencia con las unidades. Vamos a ver si puedo rayar acá. Vamos a ver, por ejemplo, la velocidad es igual, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A la distancia entre el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué unidades tiene la velocidad? ¿Qué unidades tiene la velocidad? A metros, No, kilómetros, millas, más comunes. Metros. espere un toque, un chancecito. Yo necesito abrir un paréntesis cuadrado aquí. Bueno, vea, voy a abrir paréntesis corrientes, pero son cuadrados. Por ejemplo, cuando yo pongo paréntesis cuadrados y pongo, por ejemplo, la B, lo que quiero indicar es cuáles son las unidades de la velocidad en este caso. Entonces, vean en este caso, bueno, la distancia, ¿qué unidades tiene? ¿Cómo mido yo una distancia? ¿Qué Metros y unidades tiene? segundos. ¿Ah? Metros. Metro, ¿verdad? ¿Y el tiempo en qué lo mido? Segundos. Sí. Segundos, No, ¿verdad? que Entonces, ¿cuáles, digamos, cuáles son las unidades de la velocidad? Metros sobre segundos. Ajá, ¿verdad? Esa ecuación tiene que ser consistente. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuáles son, por ejemplo, la distancia yo la expreso, ¿verdad? Como V, distancia igual, velocidad por tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de la distancia? Entonces, bueno, aquí voy a abrir, ahora aquí paréntesis, ¿verdad? Esto después lo podemos ir desarrollando, nada más como para que vean, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen metro entre segundo, ¿verdad? Entonces, aquí. Sí. Entonces, tienen el metro arriba y el segundo abajo. Y si yo esto lo multiplico por segundo, ¿qué unidades me quedan? Metros. Me quedan metros. Entonces, sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hay consistencia con las unidades. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Con que hay consistencia con las unidades. Entonces, bueno, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Velocidad constante. Y tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es su característica principal? Vean, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, yo tengo una aceleración que es constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que un automóvil, la aceleración de un automóvil es de 2 metros entre segundo al cuadrado, estoy diciendo que tiene una aceleración. ¿Qué significa eso físicamente? Que cada segundo que el carro se desplace,
su velocidad va a aumentar 2 metros entre segundo. Entonces, por ejemplo, en el segundo, por ejemplo, a los 2 segundos ya ese automóvil va a tener una velocidad de 4 metros entre segundo al cuadrado. A los 3 segundos va a tener 6, a los 8 va a tener 16 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad del automóvil va a ir aumentando a cierta tasa. Ese dibujillo que está ahí es nada más es ilustrativo. De momento no lo vamos a comentar así mucho. Entonces vean, aquí suave que se me perdió todo el... Vean, aquí ahorita lo que necesito que les quede así bien claro es la diferencia que hay entre estos dos conceptos. O sea, en este rato necesito, ¿verdad? Sí, encarecidamente que por favor se lleven esto, ¿verdad? Esta diapositiva. Una cosa es el desplazamiento y otra es la distancia recorrida. No son lo mismo. Podrían ser lo mismo, sí, pero no necesariamente. Entonces, el desplazamiento se define como el cambio en la posición que experimenta un cuerpo, ¿sí? La posición que es, bueno, ustedes tienen un eje cartesiano, entonces ustedes ubican, qué sé yo, ahorita hablemos de una recta, ¿verdad? No, ahorita en Y no vamos a... Entonces, por ejemplo, ustedes definen un origen, ¿sí? Ustedes definen un origen y a partir de ahí, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a contabilizar su movimiento, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, bueno, dice, aquí está la salida, ¿verdad? Vean este caso, ¿verdad? Aquí está la salida, este es el origen. Entonces, por ejemplo, aquí donde está X1, ¿verdad? Aquí donde está X1, dice que son 19 metros. Y por acá, ¿verdad? Entonces tenemos que la posición son 277 metros. Entonces, básicamente la posición sería como la ubicación del cuerpo sobre esa recta, nada más. Ahora, el desplazamiento, entonces, ¿qué es? El desplazamiento va a ser la resta de la posición final, que en el libro la escriben con X2. Pero igual aquí hay otras formas de expresarlo. Por ejemplo, yo podría expresar esto aquí como una XF, que diría X final. O sea, algunos libros, para hablar un poco de la notación, por ejemplo, en este caso me dicen que X2 menos X1. X2 sería final y X1 sería inicial. Otros libros me pueden decir a mí que esto es la X final, una X con una F pequeñita aquí, lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Los subíndices. Digamos, son notación que se utiliza para caracterizar variables, ¿verdad? Y aquí yo podría tener una X con una Y, que sería X inicial. O también hay libros que simplemente dicen el desplazamiento, este triangulito que aparece aquí, lo vamos a ver mucho en física. Esto se llama, se llama delta, la letra griega delta, pero se utiliza para decir cambio de. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me están diciendo es el cambio de X, ¿verdad? Que
que así se define el desplazamiento, como un cambio en la posición, va a ser igual a la resta de la posición final menos la posición inicial. Entonces, en este caso, bueno, aquí se definió un origen, ¿verdad? Pero vean que el movimiento lo iniciaron a contar a partir de x1 igual 19 metros. Y por acá, ¿verdad? Entonces se desplazó hasta x2 igual 277. ¿Cuánto es el desplazamiento aquí? 258, que sería la resta de 277, que es la posición final, menos 19 metros, que es la posición inicial. Aquí, bueno, en esta parte de acá, lo que tenemos es una gráfica, posición versus tiempo, ya eso después lo veremos. De momento, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo que el cuerpo se mueve, digamos que esto es 30, ¿verdad? De 30 a 50 en un determinado tiempo. Entonces, aquí, ¿verdad? El cambio de la posición está reflejado por esta línea recta aquí. Este sería el desplazamiento. En este caso, vean que aquí la distancia recorrida va a ser un poquito más. Está representado por esto de acá, pero el desplazamiento es esta línea azul. Entonces, Profe, ¿qué era la X2? x2 es x final. Profe, ¿puede volver la diapositiva un momento, por favor? Voy. Listo, gracias. Profe, y X1 es Perdón, no escuché nada. X1 es X. No le escucho, Yasmin. Deme un toquecito, es que tengo que conectar la compu. Ok, rápidamente te cuento. Habían 6 estudiantes de los de San Vito que no tenían. Ya volví. Voy a quitar la grabación un toquecillo, porque como les digo, no quiero hacer videos muy largos. Más bien, vamos a ver aquí. ¿Y eso dónde se guarda? Me parece que él se convierte solo y se guarda, pero no sé dónde. Después ahí lo busco.